Hola, buenas tardes compañeros. Mi grupo está conformado por Catherine Capello, Sebastián López, Emily Martínez y mi persona, Nicolás Ruiz, y hoy día les vamos a hablar sobre hidronefrosis. Primero les vamos a presentar el caso clínico. Bueno, en la anamnesis tenemos los datos de filiación. Su nombre completo es Castro Carriel Yanela Yaritza, de sexo femenino, edad 24 años. Ella nació el 23 del 07 del 2000, es de nacionalidad ecuatoriana, raza mestiza, y ella ingresó al hospital el 9 de diciembre del 2024. En antecedentes patológicos personales y familiares ella no refiere nada. En antecedentes patológicos quirúrgicos ella refiere una cesárea. Alergias no refiere y complicaciones anestésicas tampoco refiere. Su motivo de consulta es un ingreso para realización de cirugía de estenosis de la unión pielo-uretral izquierda por motivo de hidronefrosis grado 3/4. La enfermedad actual, ella es una paciente femenina de 24 años que está despierta, consciente, orientada en tiempo y espacio y persona. Ingresa a quirófano con vía periférica permeable con diagnóstico de hidronefrosis izquierda que recibe anestesia raquídea. El cirujano realiza asepsia en sitio quirúrgico e inicia procedimiento de cistoscopía más colocación de catéter JJ. El paciente está trasladado a postoperatorio con apósitos secos y signos vitales estables. Mientras que en la evolución de la enfermedad, la paciente femenino de 24 años que cursa el primer día postquirúrgico de colocación de catéter JJ más corrección de masa abdominal. Se le retira la sonda vesical junto a analgesia adecuada, canalización, flatos y tolerancia oral, con DREN de escasa producción y no refiere molestias. En el examen físico, en su estado general, ella está en buena condición, alerta y orientada en las tres esferas y es colaborativa. En el examen neurológico no presenta convulsiones, tono muscular conservado y no tiene medicación neurológica. En el sistema cardiovascular no presenta deformidades, pulsos periféricos presentes y simétricos, presión arterial normal, ruidos cardíacos normales. En el sistema respiratorio tiene movimientos respiratorios simétricos sin signos de dificultad, murmullo vesicular presente en campos pulmonares. Mientras que en la región genital, los genitales externos sin alteraciones, sin dolor ni masas. Y en los signos vitales, tenemos una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, presión arterial de 100 sobre 88, un Glasgow de 15 sobre 15 y una saturación de oxígeno al 99%. En los exámenes complementarios, los de laboratorio, tenemos el hematocrito en 44, glóbulos blancos en 7.4, el IRN en 0.98, hemoglobina en 14.1, plaquetas en 233, TTP en 27, TP en 11.2, TT en 17.1, glucosa en 83, leucocitos en 10.01, neutrófilos 9.93, mientras que en el tratamiento se está dando solución salina del 0.9% endovenoso 1000 ml, ceftriaxona endovenosa cada 12 horas, solución salina 0.9%, 250 ml más 300 ml de tramadol más 20 ml de metoclopramida pasado 10 ml por hora endovenosa, omeprazol 40 ml cada día endovenoso y paracetamol 1 gramo cada 8 horas endovenoso. Su diagnóstico es una hidronefrosis izquierda. En conclusión, se trata de un paciente femenino de 24 años con diagnóstico de hidronefrosis izquierda, quien ingresó para corrección quirúrgica mediante cistoscopía y colocación de catéter JJ. El procedimiento transcurrió sin complicaciones y en el postoperatorio inmediato la paciente se encuentra estable con signos vitales dentro de parámetros normales y sin molestias significativas. La hidronefrosis es una condición compleja caracterizada por la dilatación del sistema colector renal debido a una obstrucción urinaria, cuyo diagnóstico oportuno es clave para prevenir daño renal irreversible. En Ecuador, el acceso desigual a servicios de salud puede dificultar su detección temprana, lo que resalta la importancia de un enfoque integral en su manejo. En este caso, la paciente ha evolucionado favorablemente con tratamiento postoperatorio adecuado, incluyendo hidratación, antibióticos, analgesia y protección gástrica. Se recomienda seguimiento clínico y ecográfico para evaluar la respuesta del tratamiento y prevenir complicaciones. Bueno, ahora continuando con lo que es la hidronefrosis, vamos a empezar primero explicando la anatomía del sistema colector renal. Este es el encargado de transportar la orina formada en los glomérulos renales hacia la vejiga urinaria y sus componentes principales son los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. También tenemos la histología del sistema colector renal que está compuesta por el epitelio de transición o urotelio,
que este en sí va a cubrir internamente los cálices, la pelvis renal, los uréteres y la vejiga. También tenemos la lámina propia, que este es tejido conectivo que va a estar debajo del urotelio. Tenemos la capa muscular, que está compuesta por músculo liso organizado en capas longitudinales y circulares. Y tenemos la capa adventicia, que esta es la capa más externa del tejido conectivo, que va a fijar el sistema colector a las estructuras circundantes. Tenemos los cambios anatómicos e histológicos en la hidronefrosis. Tenemos que en los anatómicos, principalmente la dilatación. En la hidronefrosis, la pelvis renal y los cálices se van a dilatar debido a que hay una acumulación de orina. También tenemos lo que es la atrofia renal, que en casos avanzados el parénquima renal va a adelgazarse debido a la presión sostenida, lo cual va a reducir la masa funcional del riñón. Tenemos también la compresión del tejido circundante. Aquí la acumulación crónica de orina puede llegar a comprimir los vasos sanguíneos renales y puede afectar la irrigación y la oxigenación del órgano. En los cambios histológicos tenemos el epitelio en transición, que va a presentar hiperplasia y engrosamiento como respuesta al estrés mecánico de la dilatación. Tenemos también la capa muscular, que suele experimentar hipertrofia inicial o en casos avanzados puede sufrir una atrofia por daño crónico. También tenemos el tejido conectivo, que puede llegar a observarse fibrosis en el parénquima renal, especialmente en casos crónicos que lleva a una disminución reversible de la función renal. Tenemos el desarrollo embrionario. Este se basa en 3 fases, que es el pronefros en la 4ª semana, que es el sistema renal primitivo, y este es transitorio ya que este va a degenerarse rápidamente. En la semana 4 a la 8ª tenemos el mesonefros, que este riñón se podría decir es el funcional de forma temporal y va a contribuir al desarrollo de órganos reproductivos en hombres. También tenemos de la 5ª semana en adelante, que sería el metanefros, que es el sistema renal definitivo, y este va a comenzar a funcionar a las semanas 10 a 12. Tenemos la formación del sistema colector y nefronas. Este va a desarrollarse a partir de la yema ureteral, mientras que las nefronas se van a originar del blastema metanéfrico. También tenemos la migración y rotación renal, ya que en esta los riñones van a migrar desde la pelvis del abdomen durante la semana 6 a la 9ª, rotando medialmente y estableciendo su irrigación arterial. Las alteraciones en este proceso pueden llegar a causar anomalías como riñones ectópicos o en herradura. Y las anomalías congénitas tenemos que pueden llegar a predisponer la hidronefrosis, como lo que es la obstrucción de la unión pielo-uretral, que esa suele darse más en niños, la duplicación ureteral, el reflujo vésico-ureteral, la genesia o displasia renal y el riñón en herradura. Y el número de nefronas va a establecerse al nacer y no va a aumentar durante la vida adulta. Ya, ahora hablando netamente sobre la hidronefrosis y su clasificación, tenemos que entender que la hidronefrosis es la dilatación anormal de la pelvis renal y los cálices debido a una acumulación de orina causada por una obstrucción parcial o total del flujo urinario. Esta puede llegar a afectar uno o ambos riñones y variar en severidad desde leve hasta grave, lo que puede llegar a comprometer la función renal si no se trata. Tenemos la clasificación de la hidronefrosis, puede ser según el tipo de evolución, que está aguda o crónico, según la localización, unilateral o bilateral, según la severidad, que el grado 1, que es el grado leve. Aquí va a haber dilatación mínima, función renal preservada. Frecuentemente la persona va a estar asintomática. En el grado 2 va a estar moderada. Va a haber una dilatación evidente con afectación del parénquima renal, con afectación parcial de la función renal. Y en el grado 3, ya que es la severa, va a haber una dilatación severa con adelgazamiento del parénquima renal y riesgo del daño irreversible. Según la causa,
también tenemos que puede ser obstructiva o no obstructiva. Obstructiva en caso de algún cálculo, tumor o estenosis, y no obstructiva en caso de, por ejemplo, el reflujo vesicoureteral. Y también tenemos según el origen, que puede llegar a ser congénita o adquirida. Ahora tenemos la etiología. Esta hidronefrosis puede llegar a tener causas congénitas, adquiridas o funcionales extrínsecas, y su origen puede llegar a depender tanto de la edad, el sexo y factores anatómicos o fisiológicos subyacentes. Entre las causas congénitas tenemos la obstrucción de la unión pielo-ureteral, que este en sí es un defecto en la conexión pelvis-uréter que va a ser más común en los niños. Tenemos el reflujo vésico-ureteral, que es un flujo retrógrado de la orina por defecto valvular. Tenemos la duplicación ureteral, que son dos uréteres drenando un mismo riñón con el riesgo a una obstrucción. Tenemos las valvas uretrales posteriores, que son obstrucción congénita de la uretra en varones, y también tenemos las malformaciones renales, como por ejemplo el riñón en herradura o el riñón ectópico. Tenemos también las causas adquiridas, que entre estas tenemos los cálculos renales, que es la principal causa en adultos y puede llegar a obstruir el flujo urinario. Tenemos la hiperplasia prostática benigna, que esta es una obstrucción uretral en hombres mayores. Tenemos también los tumores, ya sean internos o por alguna compresión externa de órganos cercanos. Y tenemos también las estenosis, que pueden ser por inflamación o por alguna cirugía previa o por algún traumatismo. También tenemos infecciones recurrentes por cicatrices que disminuyen el flujo urinario, y también tenemos los traumatismos, que son lesiones en el tracto urinario. También tenemos las causas funcionales o extrínsecas, como por ejemplo el embarazo, ya que aquí hay compresión de uréteres y usualmente el que está comprimido es el derecho. También hay la compresión extrínseca, como tumores o masas de órganos vecinos. También hay vejiga neurogénica, que aquí hay una retención de orina por daño neurológico. También hay anomalías vasculares, como por ejemplo vasos sanguíneos que comprimen los uréteres, y por supuesto los medicamentos, en caso que, fármacos que lleguen a alterar el tono del tracto urinario. También tenemos los factores de riesgo, como por ejemplo la edad, que esto puede llegar a ser, hay causas tanto congénitas, que se puede dar en niños, adquiridas en adultos mayores. También tenemos el sexo, que es más frecuente en hombres mayores, y esto más por hiperplasia prostática benigna, y en mujeres jóvenes en caso del embarazo. También tenemos condiciones predisponentes, como los cálculos renales, infecciones recurrentes y malformaciones congénitas. Ahora, hablando sobre la epidemiología, tenemos que entender que esta es una condición común que afecta a las personas de todas las edades, con una prevalencia general del 3.1 de la población. La incidencia va a variar según la edad, y el sexo también puede llegar a variar, así mismo como la causa subyacente. En los niños es frecuente debido a anomalías congénitas, como por ejemplo la obstrucción de la unión pielo-uretral o el reflujo vesicoureteral, y este se puede llegar a detectar en el 1 o los 5% de los fetos, y se puede diagnosticar en el 80% de los casos antes de los 12 meses. También tenemos los adultos jóvenes entre los 20 a 60 años. En caso de las mujeres es común por el embarazo y la compresión del uréter, afectando aproximadamente el 90% de las embarazadas en algún grado. En hombres se asocia más con cálculos renales o traumas, y adultos mayores de 60 años la prevalencia es más alta, especialmente en hombres por hiperplasia prostática benigna, que puede llegar a afectar al 50% de los hombres mayores de 60 años, y en mujeres más que todo se va a asociar con tumores ginecológicos, como por ejemplo puede ser algún cáncer de útero. Y su patología de la hidronefrosis.
Bueno, la hidronefrosis es una consecuencia directa de una alteración en el flujo normal de la orina debido a una obstrucción parcial o total en el tracto urinario. Esta condición genera una acumulación anormal de orina en el sistema colector renal, esto es, de la pelvis renal y los cálices, y esto va a desencadenar una serie de cambios anatómicos, funcionales y moleculares. Bueno, a continuación voy a mencionar eh, más detalladamente una descripción acerca de la fisiopatología. Como primer subtema está la obstrucción y aumento de la presión intrarrenal. Tenemos la acumulación de orina en la pelvis renal y cálices. Y bueno, aquí la pelvis renal y los cálices se van a dilatar progresivamente debido a un aumento de volumen urinario. Y este aumento de volumen va a hacer que se eleve la presión intraliminar dentro del sistema colector. El segundo punto es la transmisión de presión hacia el parénquima renal. La presión elevada en el sistema colector se transmite hacia las nefronas, lo que genera la compresión de los túbulos y los vasos sanguíneos intrarrenales. Y bueno, esta compresión va a afectar el flujo sanguíneo y la función de filtración glomerular. También tenemos las alteraciones hemodinámicas, tenemos tres. La primera es la disminución del flujo sanguíneo cortical. Aquí la presión elevada en el sistema colector comprime los vasos corticales, va a disminuir el aporte de oxígeno, los nutrientes al parénquima renal. Y eso puede llevar a una isquemia renal, especialmente ubicado en la corteza renal. El segundo punto es la redistribución del flujo sanguíneo hacia la médula y bueno, en un intento de compensar la obstrucción, el flujo sanguíneo se redistribuye hacia la médula renal, donde se encuentran los túbulos y las asas de Henle. Bueno, el tercer punto es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, aquí la perfusión renal va a estimular la secreción de la renina y eso va a hacer lo que se active este sistema. Y esto genera vasoconstricción, retención de sodio y agua y va a contribuir al aumento de la presión arterial. Bueno, algunas alteraciones funcionales en el riñón. El primero es la compresión tubular. Aquí la compresión de los tubos renales, esto para el aumento de la presión intraluminal, reduce la capacidad de absorber agua, electrolitos. El segundo es la disminución de la filtración glomerular. Aquí la obstrucción reduce la presión hidrostática en los capilares glomerulares, lo que disminuye la tasa de filtración glomerular. Y bueno, en casos graves también esto puede llevar a una insuficiencia renal aguda. El tercer punto es la acumulación de metabolitos tóxicos. Aquí la disminución de la función excretora renal provoca la acumulación de los productos nitrogenados, estos pueden ser urea, creatinina, y desequilibrios en el mecanismo ácido-base. Bueno, dentro de daño celular y fibrosis renal están tres puntos. El primero se trata sobre el estrés oxidativo e inflamación. En este punto, la isquemia renal genera especies reducidas de oxígeno que van a dañar las células tubulares. Bueno, se van a activar también los mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Esto es lo que va a hacer que se agrave el daño celular. El segundo punto es la apoptosis de células tubulares. Las células tubulares aquí sufren eh, apoptosis debido al estrés oxidativo y la falta de oxígeno. Eso también contribuye a la pérdida progresiva de las nefronas funcionales. El tercer punto es la fibrosis intersticial. Aquí la inflamación crónica y la activación de fibroblastos conducen a la formación del tejido cicatricial en el parénquima renal. Y bueno, esta fibrosis es una característica distintiva de la hidronefrosis crónica y también que ya es irreversible. Bueno, dentro del siguiente subtema, que es la compensación del tendión contralateral, eh, aquí se menciona el primer punto, la hipertrofia compensatoria. Bueno, aquí el riñón contralateral va a aumentar su tamaño
y también su capacidad funcional para poder mantener la homeostasis. Y este proceso es eficaz en etapas iniciales, pero puede ser insuficiente si la obstrucción persiste. Hablando sobre la carga funcional, bueno, el riñón contralateral puede experimentar sobrecarga, pero a largo plazo, lo que aumenta el riesgo de un daño renal, pero en ambos riñones. El siguiente tema es el cuadro clínico. Este puede variar ampliamente dependiendo de varios factores, incluyendo su causa, la gravedad de la infección, el tiempo de evolución, ya sea aguda o crónica, la presencia también de complicaciones, como las infecciones urinarias o insuficiencia renal, y bueno, también especialmente en etapas iniciales, formas leves, que la hidronefosis puede presentarse de manera, o sea, puede ser asintomática, y pues también se puede detectar de una manera incidental en los estudios de imagen. Y bueno, sin embargo, en formas más avanzadas se pueden presentar una serie de signos y síntomas característicos. En presentaciones clínicas, aquí como mencionaba, tenemos asintomática y sintomática. Bueno, dentro de la sintomática, la hidronefosis leve o en etapas tempranas puede no generar síntomas evidentes, frecuentemente detectada como huellas en ecografías. Bueno, que estos se han realizado por otras razones, como un chequeo de rutina o un embarazo. A la sintomática, bueno, cuando se manifiesta, los síntomas suelen estar relacionados con la presión elevada en el sistema renal, la compresión del parénquima renal, la causa subyacente de la obstrucción también. Bueno, hablando de los síntomas comunes, primero encontramos el dolor. Hablando de la localización, bueno, el dolor es en el flanco, usualmente es unilateral. Este puede irradiarse hacia el abdomen, la ingle o los genitales, dependiendo de la localización de la obstrucción. Características de este dolor pueden ser sordo y constante en casos de hidronefosis crónica, el dolor agudo tipo cólico nefrítico en casos de una obstrucción aguda como un cálculo renal. Este dolor va a ser intenso, intermitente y puede acompañarse de náuseas y vómitos. También dentro de estos síntomas existen alteraciones en la micción. Por ejemplo, tenemos disuria, que este es el dolor o ardor al orinar, si hay una infección urinaria asociada, la poliuria. Bueno, esa es la micción frecuente, pero en pequeñas cantidades. Y la urgencia urinaria, bueno, este es un deseo imperioso de orinar, la oliguria o anuria, que es la disminución drástica o la ausencia, sobre todo, de producción de orina, y especialmente se puede presentar en casos severos de una obstrucción bilateral. También tenemos la hematuria, que bueno, es la sangre en la orina. Esta puede ser microscópica, que se puede detectar en un laboratorio, o macroscópica, que es a simple vista. Esta se encuentra asociada a la ruptura de pequeños vasos en la pelvis renal debido a la presión elevada o a la presencia de cálculos. Hablando de las infecciones recurrentes, tenemos la infección del tracto urinario, que puede ser secundaria a la estasis urinaria, puede presentarse con fiebre, escalofríos, dolor lumbar, disuria y una orina con un aspecto turbio o maloliente. En casos severos, la infección puede progresar a una pielonefritis o una septicemia. Y los síntomas generales pueden ser fiebre, perdón, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, un malestar general o fatiga. Hablando de las presentaciones, pero según el tipo de hidronefrosis, la hidronefrosis aguda, bueno, aquí podemos ver dolor intenso y súbito, náuseas y vómitos, hematuria, alteraciones de emisión. Mientras que la hidronefrosis crónica, generalmente sintomática en etapas tempranas, es un dolor sordo y constante en el flanco, y bueno, va a tener infecciones urinarias de manera recurrente. Eh, los signos de una insuficiencia renal en etapas avanzadas va a presentar fatiga, edema, que es la hinchazón específicamente en las enfermedades inferiores,
va a tener alterados los niveles de urea y proteína. Bueno, el cuadro clínico, según la causa subyacente, tenemos cuatro puntos importantes. El primero es la obstrucción congénita. Bueno, esto es en niños. eh, Dolor leve en flanco, especialmente las infecciones parciales, infecciones urinarias recurrentes y una detección prenatal por ecografía con dilatación renal. El segundo, los cálculos renales. Aquí es un dolor agudo tipo cólico nefrítico, hematuria, náuseas y vómitos. La hiperplasia prostática benigna, oliguria o dificultad para iniciar la micción. Esta también va a presentar infecciones urinarias frecuentes, recurrentes, retención urinaria aguda en casos severos. También la comprensión extrínseca, esto podemos observarlo en embarazos, tumores. Aquí el dolor es leve o asintomático en etapas iniciales. La hidronefrosis generalmente es unilateral. Este es más común en el lado derecho durante el embarazo. Y bueno, la resolución espontánea después del parto en casos relacionados con el embarazo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de la hidronefrosis. Listo. Primero, para nosotros empezar a sospechar de una posible hidronefrosis, tenemos que obviamente tener una historia clínica detallada. Entonces, el paciente obviamente nos va a referir, en ciertos casos, dependiendo de cuál es la causa de esta hidronefrosis, puede ser dolor de tipo cólico nefrítico, puede presentar ciertas alteraciones en lo que es la micción, como disuria, polaquiuria, o incluso síntomas asociados a infecciones de vías urinarias. De ahí tenemos que nosotros tener en cuenta posibles factores de riesgo que nuestro paciente pueda tener, como por ejemplo, si es que el paciente tiene frecuentemente infecciones urinarias, tiene algún tipo de antecedente de litiasis, tiene algún tipo de enfermedad prostática, o recientemente tenía alguna cirugía urológica o algún tipo de traumatismo. Luego de eso, nosotros al explorar en el examen físico, obviamente vamos a tener una palpación de riñones agrandados, o que incluso pueden doler a la palpación. Como mencionamos, signos de infección urinaria, como puede ser fiebre, taquicardia, puño de percusión positivo. Incluso puede haber, en casos de que ya haya un daño de la función renal, podemos encontrar lo que es edema periférico y hasta incluso distensión abdominal. Luego, nosotros para confirmar ya que hay una hidronefrosis tenemos que hacer estudios de imagen. Entonces, el primero, el método inicial y de elección va a ser lo que es la ecografía renal. Este método nos permite visualizar lo que es la dilatación del que es la pelvis renal y los cálices del riñón, y podemos identificar ciertas masas, cálculos, obstrucciones a nivel del riñón o la unión uretral. Las ventajas de utilizar la ecografía es que primero no es invasivo, es un método relativamente económico y es seguro en la mayoría, o sea, no tiene tantas contraindicaciones y es seguro hasta embarazadas. Por otro lado, también tenemos lo que es la tomografía, que obviamente en comparación con la ecografía su desventaja es que está contraindicado en ciertos pacientes, incluyendo por ejemplo las embarazadas, en la cual se puede utilizar resonancia magnética, pero esta aquí nos va a proporcionar imágenes más detalladas de lo que es el tracto urinario. Asimismo, como en la ecografía, podemos identificar cálculos, más obstrucciones, y podemos hacer lo que es la urografía por tomografía, que nos permite evaluar lo que es el flujo urinario y la funcionalidad renal. Y en caso de que haya en hidronefrosis algún tipo de alteración de la anatomía, nosotros también podremos ver, como en la imagen de aquí abajo, que es una urografía por tomografía, que justamente por una estrechez de la unión piel ureteral, hay una hidronefrosis secundaria y podemos ver la dilatación de todos los cálices. Siguiente. Listo, entonces en cuanto a ecografía, nosotros tenemos una clasificación de la severidad de la hidronefrosis. El grado cero es un riñón completamente normal que no tiene ningún problema. Ahora, grado uno o severidad leve es una dilatación mínima de lo que es la pelvis renal sin ninguna afectación a nivel de los cálices. En cuanto al grado 2, que ya es moderada, tenemos una dilatación más evidente de lo que es la pelvis y los cálices. Grado 3 ya es severo, con una dilatación severa, ya con cierto nivel de adelgazamiento del parénquima renal. Y por último, grado 4, que ya es muy severo, cuando ya hay pérdida casi total del parénquima renal y obviamente ya hay un daño irreversible. Entonces aquí en las imágenes podemos ver más o menos cómo se ven los grados 1, 2, 3 y 4. Cada vez se va ampliando el espacio de los cálices y hay cada vez menos parénquima renal. Siguiente. Listo, también nosotros tenemos que hacer como pruebas de complementos, ciertos laboratorios. Entonces, obviamente, aparte de un hemograma para ver valores como por ejemplo glóbulos blancos y todo eso, también tenemos que hacer lo que es un análisis de orina, donde nos va a importar lo que es la hematuria,
que nos puede indicar cierto daño, como por ejemplo en el caso de una litiasis, la leucocituria o nitritos, que nos pueden orientar más por lo que es una infección urinaria como causa subyacente de la hidronefrosis, proteinuria, que nos puede indicar que ya hay un daño renal severo, y si es que es el caso de las infecciones urinarias residentes o que hay una actual, realizar un cultivo. También podemos utilizar pruebas de función renal como lo que es la urea y la creatinina sérica y en base a eso poder calcular la tasa de filtrado glomerular para ver si es que hay algún tipo de daño renal o todavía no. Y también es bueno a veces realizar estudios metabólicos como lo que es el calcio y el ácido úrico en sangre. Listo, ahora en cuanto al tratamiento, nosotros tenemos tres pilares fundamentales. Primero es aliviar la obstrucción urinaria en caso de que hubiese, restaurando un flujo normal de orina de lo que es desde el riñón hacia la vejiga. Luego, tratar las posibles complicaciones, si es que tiene una infección, manejarla, el dolor, controlarlo, si es que hay un tipo de desequilibrio metabólico, corregirlo y así. Y por último, preservar y restaurar la función renal y tratar de minimizar lo más posible lo que es el daño renal y sobre todo evitar que sea un daño irreversible y evitar que obviamente este daño progrese. Siguiente. Entonces, tratamiento inicial de emergencia, lo primero obviamente es restaurar lo que es el flujo urinario. Entonces, hacemos un drenaje urinario de emergencia que puede ser por dos métodos. O por una nefrostomía percutánea, que es colocar un catéter o sea, a través de la piel directamente hacia el riñón para a través de este catéter drenar la orina acumulada, cosa que está indicada por lo general en obstrucciones severas o infecciones urinarias graves y en insuficiencia renal aguda. Obviamente es un procedimiento temporal simplemente para estabilizar el paciente y restaurar el flujo por ese momento. Pero lo ideal sería colocar lo que es un stent ureteral o catéter doble J, que es obviamente un tubo que va a ingresar obviamente a nivel de la uretra, va a entrar por la vejiga y va a conectar lo que es la vejiga con el riñón para poder obviamente restaurar este flujo. Y es normalmente útil en obstrucciones como cálculos o en casos de tumores o compresiones externas. Siguiente. Ya, de ahí lo importante también es, según cuál es la causa de la hidronefrosis, tratar. Entonces, si es que tenemos el caso de una litiasis o una hidronefrosis secundaria a litiasis, tenemos, dependiendo del caso, terapia conservadora, que es mantener el paciente hidratado, manejar el dolor, puede ser incluso aplicación de antibióticos, y ya el manejo quirúrgico, según sea el caso del paciente, puede ser una uteroscopía, la nefrolitotomía percutánea o la litrotripsia por ondas de choque. De ahí, si es que tenemos lo que es una obstrucción de un núcleo uretral, ahí lo que tenemos que hacer es una piloplastia. Si tenemos patología prostática como hiperplasia, está lo que es el manejo farmacológico con tamsulosina o incluso finasteride. Y en casos necesarios, ¿cierto? Podemos hacer una resección de la próstata. En caso de tumores, como por ejemplo el cáncer de próstata, asimismo, lo mismo, lo que es la resección del tumor y obviamente complementar con quimioterapia o radioterapia según sea necesario. Sí. Y como dijimos, el tratamiento de las complicaciones y evitar que estas aquí se compliquen cada vez más. Infecciones urinarias, obviamente antibióticos de amplio espectro, como cefalosporinas de tercera generación, quinolonas o incluso aminoglucósidos. Y mantener un flujo urinario, hacer un drenaje urinario que se siga drenando y que como que no se acumule más la orina. Y en caso de insuficiencia renal, bueno, tenemos el manejo agudo, que obviamente, como ya se mencionó todo anteriormente, es restaurar el flujo y tratar la causa subyacente, ya sea insuficiencia renal. Y en el caso crónico ya pues hay que realizar diálisis y en el momento que sea posible realizar un trasplante renal. Y bueno, por último, la conclusión. Bueno, la hidronefrosis es una condición médica caracterizada por la dilatación del sistema colector renal debido a una obstrucción parcial o total del flujo urinario. Su diagnóstico temprano es crucial para evitar complicaciones graves como el daño renal irreversible. Las pruebas de imágenes son la ecografía renal, que son fundamentales para su detección, y en el caso de los recién nacidos, la ecografía prenatal, que puede identificar la hidronefrosis congénita. El tratamiento se centra en aliviar la obstrucción y preservar la función renal. Su diagnóstico y tratamiento han avanzado significativamente, persisten desafíos relacionados con la detección temprana, la equidad en el acceso a servicios de salud y la prevención de complicaciones. Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que combine el conocimiento médico con políticas de salud pública, educación y respeto por los derechos del paciente. Con un manejo adecuado es posible prevenir el daño renal y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por esta condición. Muchas gracias.